entiendo que como los actos de indagación son iniciales, Okay. ¿no? Depende mucho de lo que determine el fiscal si lo quiere considerar directamente como imputado o como testigo. En mi caso, si me preguntas, ¿qué harías tú, Martín Salas? Yo lo que haría es llamarlo inicialmente como testigo, ¿no? Indagar sobre ese vehículo, cuál es la línea de transferencia que ha seguido el vehículo y qué documentos proveerían estos dichos, porque el Correcto. solo dicho no es suficiente, tiene que haber elementos de que corroboren esos dichos. Voy a conversar con Martín Salas Segarra, ex fiscal anticorrupción, para hablar sobre el caso Andrés Hurtado. Y tiene que ver con corrupción, y el asunto de Andrés Hurtado ojalá pueda salir de la esfera de la farándula, ojalá pueda salir de la esfera del chisme para ver lo que realmente es. Y estaríamos hablando probablemente de alguien que actuó en condición de bisagra y probablemente ha pervertido uno más el sistema fiscal y judicial, es decir, el sistema jurídico en el país, que debería ser el encargado de aplicar las leyes y darle a este país la paz que no tiene y, por supuesto, la justicia que menos tiene. Sobre eso voy a conversar con el doctor Martín Salas, ex fiscal anticorrupción. Doctor Salas, ¿cómo está usted? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Manuel. Gracias por la invitación. Bueno, con los añadidos que estamos viendo y escuchando en el tema de Andrés Hurtado, específicamente lo último de la jueza anticorrupción que termina reconociendo que se ha dado una remodelación en su casa, producto de un detallito o regalo de Andrés Hurtado, va configurándose aún más detalles respecto a temas de corrupción a operadores de justicia, según usted. Mira, no solamente temas de corrupción, Manuel. Dentro de lo que se ha descubierto, lo que se ha hecho público respecto a la jueza Paola Valdivia, se precisa de que ella habría tenido, de acuerdo a un testigo que está en el extranjero, si es que la memoria no me falla, Sí. se precisa que la jueza Paola Valdivia tenía a su cargo el caso de Alfredo Benavides ¿no? por temas diversos de competencia de esta jueza. Sí. Entonces, Que también tiene que ver con lavado de activos. Exacto. Entonces, lo que dice el testigo es de que el favorcito a cambio de esta remodelación habría sido apoyar a Alfredo Benavides en los casos que tenía ante la judicatura de esta jueza, ¿no? Entonces, ahí estaríamos hablando, además, ya sumándole al perfil de Andrés Hurtado Chibolín el tema de tráfico de influencias, ¿no? Corrupción de funcionarios. La situación se le complica cada día más a Andrés Hurtado, y lo que se está destapando es una red de tráfico de influencias ante la Administración de Justicia, donde se involucran a jueces y fiscales como presuntos autores de los hechos que por los cuales se viene investigando a Chibolín, ¿no? Ahora, tráfico de influencias y lavado de activos para Chibolín, y corrupción de funcionarios y lavado de activos también para algunos actuales jueces o magistrados en general y algunos otros funcionarios públicos. ¿Así podría ser, digamos, el marco de investigación? Claro, yo creo que a los magistrados más se les puede involucrar en el tema de tráfico de influencias, corrupción de funcionarios. Sin embargo, tampoco se descarta la posibilidad que en algún momento sean investigados por lavado de activos. Ahora, por ejemplo, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima registra varios viajes junto a Andrés Hurtado, la señora Vidal. Dicho sea de paso, ha estado ayer su abogado aquí con... bueno, él es abogado de la fiscal Elizabeth Peralta, esa es otra magistrada. Pero hablando de la presidenta de la Corte de Justicia de Lima, también registran ahí algunos viajes, algún otro tipo de relación. Digamos, en algún momento todas van a tener que dar declaración y entrar en las diligencias, quizá primero como testigos y luego probablemente como investigados, ¿no? Es correcto, ¿no? Las indagaciones en diligencias preliminares, cuando se trata de este tipo de casos complejos, y más aún se involucran autoridades con poderes funcionales, se inician pues contra la persona determinada y más indicada, en este caso sería Andrés Hurtado Chibolín, y los que resulten responsables. Es ahí donde se cita a los más implicados en un inicio como testigos, y luego, conforme a las evidencias que se van recabando, se califica, se cambia la situación jurídica de testigo a investigado. Eso depende mucho de la estrategia del fiscal investigador. Podría ser que el fiscal investigador también inicie las diligencias preliminares
de frente y directamente incriminando a los magistrados. Ahora, la jueza Valdivia termina siendo una confesión de parte también, ¿no? Porque ella dice, sí, es verdad que Andrés Hurtado remodeló mi departamento. Dijo, bueno, es que él ha ido, éramos amigos, una vez fuimos y como era un personaje público, tomamos una foto y ahí conversamos. Se acercó a mi esposo porque tenían ambos la misma, digamos, el mismo interés respecto al tema de decoración. Y luego dijo que a mi casa le faltaba esta luz, le faltaba este detallito, esta otra cosa más y se remodeló. El esposo está fallecido. Esta confesión, ¿cuánto le complica a la jueza? En realidad, lo declarado por ella le favorece a la tesis que la Fiscalía va a proponer en su momento, donde se le va a tener a Andrés Hurtado como autor y a la jueza con posibilidad de también ser autor de los delitos de corrupción. Sobre todo en el derecho penal nada es coincidencia. Las cosas ocurren por algo. Esa remodelación tiene un costo. El delito de cohecho pasivo propio, que sería el delito en que podría supuestamente haber incurrido esta jueza, implica que el funcionario público se salga de sus funciones a cambio de cualquier beneficio, dádiva, etcétera. Cuando hablamos de cualquier beneficio, puede ser un beneficio patrimonial, puede ser una remodelación, puede ser un regalo de relojes, etcétera, etcétera, hasta un préstamo, ¿no? Hasta un préstamo de dinero. La situación es de que lo saque de la esfera de la normalidad al implicado y le dé ese beneficio. Sea incremento patrimonial, puede ser incluso hasta favores sexuales, ¿no? Sí, claro. Claro. Con esa situación está complicada la jueza en el caso concreto, ¿no? Ahora, esa estrategia de la Fiscalía, llamar a la mayor cantidad de gente que podría tener algo que explicar respecto al tema, hoy en condición de testigos, y luego hacia el final pedir la participación de Andrés Hurtado, porque sabemos que está, por supuesto, tendrá que declarar en un momento. Pero la larga lista de los que van a ir declarando entre ayer, hoy, mañana y los siguientes días todavía no incluye con fecha a Andrés Hurtado, y tenemos en cuenta que el 24 de septiembre vence el plazo del impedimento de salida. Esta es una estrategia fiscal, digamos, convocar hacia el final al principal investigado a partir de lo que van diciendo los testigos. Definitivamente, porque la Fiscalía lo que quiere es tener la mayor cantidad de elementos de convicción que vinculen al principal actor en el hecho criminal, ¿no? Una vez que se reúna todo este acervo probatorio, todos estos elementos de convicción que le va a permitir al fiscal ya empezar a postular la primera etapa de su teoría del caso, es ahí donde va a llamar al principal implicado, ¿no? Para poder materializarle el interrogatorio correspondiente con todo lo que ha recabado, sean dichos de otras personas a través de testimoniales, sean documentos, sean videos, sean audios, etc. Ok, pero también hay un detalle, ¿no? Si citas al final a Andrés Hurtado y no tienes, digamos, una primera declaración que debería ser la base del Ministerio Público, en un país como el nuestro, en el que todo se filtra, Andrés Hurtado tiene del día anterior al día siguiente, tiene todo lo que ha declarado Ana Ciucho, tiene todo lo que ha declarado el otro señor Muley, seguramente lo que ha declarado lo que va a declarar la fiscal, lo que va a declarar el otro Ciucho, el otro Muley, el otro gerente de la otra empresa y no sé, y todo lo demás. ¿No le das tiempo al principal implicado a armar una estrategia legal en función de todos estos dichos? Mira, nos encontramos ante un sistema de administración de justicia totalmente garantista. Entonces, la Constitución dentro franquea el debido proceso y dentro del debido proceso se encuentra el irrestricto derecho a defensa. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la defensa de Andrés Hurtado, hasta en ausencia de Andrés Hurtado, con su autorización, puede apersonarse y participar de los dichos de estas personas, puede pedir copias de la carpeta fiscal. Entonces, a la final eso no lo limita a él enterarse de todo. No se necesita filtrar información para que él tenga lo que realmente está ocurriendo en la carpeta fiscal. Eso lo permite la Constitución, es el irrestricto derecho de defensa que se franquea para toda persona que está siendo incriminada por la justicia, ¿no? Lo que se pretende acá es de que el investigador, el fiscal, tenga la mayor cantidad de elementos para poder materializar un interrogatorio a plenitud, que no se le escape ninguna arista, ¿no? Y generalmente lo que se estila es al principal actor dejarlo al final una vez que tenga yo todos
todas las pruebas que me permitan demostrar ante la justicia lo que realmente ocurrió, ¿no? Ok. Dos cosas más. Una, el testigo protegido, porque está en calidad de testigo protegido, esta persona que además ha declarado el día de ayer para el programa Beto a Saber, que trabajó 7 años con Andrés Hurtado, ha dicho, entre otras cosas, uno, que Andrés Hurtado mandaba a sus trabajadores a recoger encarguitos, y los encargos son dinero en efectivo. Y aquí hay un funcionario público, en este caso Rafael López Aliaga, y otro personaje público, no funcionario, pero personaje público, que es el señor Hernando de Soto. ¿Tendrían ellos que ser convocados en algún momento a partir de esta declaración? ¿El Ministerio Público tendrá que llamar a Rafael López Aliaga para hablar de sus encarguitos y también a Hernando de Soto? Definitivamente hay que ver en qué consistía ese encarguito, ¿no? Y cuál fue el inicio para que se generara esa obligación de entrega del encarguito. Las aristas pueden ser diversas, ¿no? Puede ser el pago de alguna retribución que nace de algo ilícito, como un tráfico de influencias ante alguna autoridad, puede ser el pago también de un desempeño profesional, etcétera. Pero eso tiene que investigar el fiscal. Y eso no limita a que no se les llame. Sí se les va a llamar, entiendo yo, para seguir indagando al respecto, dado cuenta que ya han aparecido varias autoridades que están implicadas en presunto tráfico de influencias, en presunto tráfico de corrupción, ¿no? Ahora, también hay, y esto no es del testigo, sino un asunto que ya se había investigado, entre el 22, entre el 23 y el 24, porque este año se incluye, incluso entre, me parece, mayo y junio, un total de 650,000 soles que corresponden al financiamiento público a los partidos entregados al productor de Andrés Hurtado para hacer aparentemente media training, que por supuesto dentro del mercado está absolutamente inflado. Siendo este un recurso público, porque finalmente termina siendo un recurso público, que tiene una finalidad, por supuesto, para fortalecer partidos. ¿Debería también aquí abrirse otra línea de investigación? ¿Hay posibilidades dentro del marco legal de que eso se haga? Por supuesto, si se está mal usando el patrimonio público, como lo has dicho tú, inflando los gastos, ¿no?, que se materializan a través de este patrimonio público para llegar a finiquitar algún tipo o especie de contrato, ya estaríamos hablando de otro delito de corrupción distinto al cohecho, que podría ser el delito de colusión, ¿no? Y el delito de colusión es el que más dinero le ha hecho perder al país, es donde más han robado las autoridades que caen en corrupción. Entonces sí podría abrirse. Y podría abrirse otra línea de investigación respecto a lo que ha señalado Henry Shimabukuro. Hoy Alonso Ramos ha puesto en su cuenta de X lo siguiente: Andrés Hurtado en la planilla de la Dirección Nacional de Inteligencia. Esto dice Henry Shimabukuro. Dicho sea de paso, Andrés Hurtado hacía bastante alarde respecto a su vinculación con el ex jefe de la DINI, José Fernández, esto en tiempos de Castillo, que también le vinculó con un asunto de una entrega de un cheque que felizmente no entregaron el dinero para un programa X de ayuda para el cáncer. En la planilla de la Dirección Nacional de Inteligencia, Andrés Hurtado, ¿esto también no es una seña clarísima de probable corrupción? Mira, por supuesto, y complica más su situación, porque ya no estamos hablando de un traficante de influencias de a pie, estaríamos hablando de un traficante de influencias que sería funcionario público. El artículo 425 del Código Penal te define la calidad de funcionario público penal, que es más extenso que el funcionario público administrativo. Si él estaba en planillas de una entidad pública, ya era un funcionario público y definitivamente se le aplicaría el tipo penal de tráfico de influencias en su agravante, ¿no? Y eso definitivamente jalaría de alguna manera al ex jefe de DINI, al señor José Fernández, ¿no? Por supuesto, si la contratación responde a una actividad totalmente irregular, ilícita, fuera de la norma, por decirte que no cumpla con el perfil para el cargo que ocupó y se le dio esa ayudita, ¿no? Ya implicaría pues al jefe de la DINI o a quien dispuso su contratación, ¿no? Ahora, lo que a mí sí me llama la atención, y usted me dirá cuál es su opinión, no sé si me parece un poco excesivo, pero Edison Flores, el Orejita Flores, entra a la colada por un asunto. Su carro
ha sido entregado en este caso, a Andrés Hurtado, y aparentemente después se sabe que sería como parte del pago de uno de los ciuchos por haber liberado a través de una intermediación con una fiscal y luego una jueza los 100 kilos de oro. Y a partir de esto, dicho sea de paso, la esposa ha declarado que esto había sido que ya le habían vendido al ciucho, solo que no se había cambiado, en todo caso, la tarjeta de propiedad del nombre. Eso suele pasar con gente muy confiada, que sigue registrado el vehículo a su nombre en registros públicos, a pesar que se ha hecho una compra-venta. Pero a partir de esta vinculación se le está pidiendo testimonio. Eso en realidad no me parece mal, pero digamos este asunto, detalle de todos sus bienes, toda la información comercial, información financiera, bancaria y tributaria de agosto del año 19 a agosto del 24. Aquí ya parece que le ponen a Orejita Flores como una especie de imputado. ¿Esto es probable? ¿Es posible? ¿Está dentro del marco legal? Sí, mira, el bien, que es el medio corruptor, ¿no? Es el patrimonio que ilícitamente se entrega a aquel que trafica influencias, va a ser de que se implique a Oreja Flores en el caso concreto, ¿ya? Ahora, la situación acá es de que dicen que ya le había transferido a su hermano el vehículo, entonces eso tiene que ser materia de corroboración en el Ministerio Público. ¿Qué es materia de corroboración? Si pueden poner, por ejemplo, un documento de compra-venta notarial con fecha anterior, ¿eso le serviría o no sirve porque no ha sido registrado en registros públicos? No, tiene que tener fecha cierta. Ok. Fecha cierta. ¿Y qué es fecha cierta? Una fecha en la que se firma el documento con viso de un notario, por ejemplo. Sí, certificación notarial, pero que responda a la fecha de los hechos. Claro. Porque ellos pueden ir al notario el día de hoy y hacer el contrato y legalizar firmas, ¿no? Sí, claro, Entonces, eso ya no guardaría relación con los hechos. Ok, pero digo, si esta es una cosa relativamente simple, ¿por qué ya le he metido a Oreja y le voy a hacer investigación hasta lo último que ha hecho? Si no sería ahí mejor decir, oiga, si usted le ha vendido, ok, tráigame el documento de compra y venta, documento cierto, como usted dice, documento anterior a los hechos en la compra y venta y documento visado por un notario, y me libro de estar investigándole todo lo que puede investigar a Oreja Flores solo por un tema de venta de carros? Claro, entiendo que como los actos de indagación son iniciales, ¿no? Depende mucho de lo que determine el fiscal si lo quiere considerar directamente como imputado o como testigo. En mi caso, si me preguntas, ¿qué harías tú, Martín Salas? Yo lo que haría es llamarlo inicialmente como testigo, ¿no? Indagar sobre ese vehículo, cuál es la línea de transferencia que ha seguido el vehículo y qué documentos proveerían estos dichos, porque el solo dicho no es suficiente, tiene que haber elementos que corroboren esos dichos, ¿no? Correcto. Y una cosa final. En lo que ha señalado este testigo, insisto, no es cualquier testigo, trabajó 7 años, muy cercano a Andrés Hurtado, y era el que conocía todos los mandados. Entre esos mandados dice este hombre que Andrés Hurtado enviaba muchísimo dinero a las hijas a Estados Unidos, y lo hacía aparentemente utilizando modelo de pitufeo. Dice el testigo que como a partir de $7,000 hay que dar explicaciones respecto al origen del dinero, o sea, entra al radar de la unidad de inteligencia financiera. Lo que hacía es pitufear. Mandaba un trabajador 1, anda, deposita 5,000. Trabajador 2, deposita 6,000. Trabajador 3, 6,500. Trabajador 4, otros 5,000. Otros 6,500, así. ¿Este asunto configura alguna especie de sospecha clarísima que va a complicar a Andrés Hurtado en el tema del lavado de activos? Por supuesto. Y no solamente a él, está involucrando a sus hijas. Recordemos que él está metido en temas de lavado de activos respecto al oro, a la entrega de oro que se habría dado para Muley a través de la Fiscalía. Recordemos que él está como administrador de todos los bienes de un condenado por narcotráfico, me refiero a Vaticano. Todo ese acervo patrimonial que se traslada a los Estados Unidos va a permitir a la Fiscalía identificar la ruta del dinero que se presume ilícito. Al recibirlo, las hijas resultan implicadas en esta investigación. Y no solamente ello, el dinero, bajo la teoría que podría determinar el fiscal, se estaría lavando en los Estados Unidos. Entonces, que no les extrañe que Estados Unidos también le abran una investigación por lavado de activos a Andrés Hurtado y a sus hijas. Y ahí su situación sí va a ser aún más complicada, más complicada.
sea, por haber utilizado el sistema financiero norteamericano y haber derivado el dinero de lavado a Estados Unidos, se pueden ver complicados. En justicia norteamericana, las dos hijas de Hurtado, la ex esposa, madre de estas dos hijas, y el propio Andrés Hurtado, y la justicia norteamericana en el tema del lavado de activos es realmente muy drástica, ¿no? Sí, es súper drástica y es mucho más célere también. ¿Y cuántos años podría recibir de pena privativa de la libertad? En el Perú, 15 años. Dime, No, en Estados Unidos entiendo que las penas son más drásticas, pero no me atrevería ahorita a darte una precisión al respecto. Pero más de 15, porque ciertamente el tema del lavado de activos es Sí. muy... Por asunto de penalizar Sí. el tema de apoyo al terrorismo, la legislación norteamericana ha sido muy radical en el tema del lavado de activos. Ok. Señor Salas, hace usted muy gentil, como siempre. Le agradezco muchísimo por su tiempo y habernos explicado estas cosas. ¿Ah? Muchas gracias. Encantado, Manuel. Gracias. Martín Salas Segarra, ex fiscal anticorrupción, explicándonos estos temas y la comprometedora situación de Chibolín, las hijas, la ex esposa, jueces, fiscales, personajes públicos, un presidente del club deportivo. Ay, ay.